Gracias por seguir con nosotros. ¿Está usted seguro de que la organización criminal Sendero Luminoso sí llegó a su fin en la década de los 90? Y si le digo que todavía hay quienes aseguran que pertenecen a esta organización, pues según una investigación de la BBC de Londres, dos hermanos dicen ser los cabecillas de Sendero Luminoso. Víctor y Jorge Quispe Palomino, jefes de los grupos armados que operan en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, zona de conflictos por el narcotráfico en la selva central de Perú, dicen estar a la cabeza de esta organización. Sin embargo, Abimael Guzmán, fundador del senderismo en Perú, no los reconoce como líderes de la organización. La noticia ha surgido a raíz de la liberación de decenas de personas que eran mantenidas en campos de esclavitud, así como acusaciones de asesinatos a policías y militares. Vamos a conversar con el analista político Luis Giaccoma. Una buena tarde y bienvenido a NTN 24. Buenas tardes. Un placer. Comienzo preguntándole, ¿existe todavía Sendero Luminoso en Perú? Existe con una presencia mínima. Del movimiento terrorista poderoso que asoló al Perú en los años 80 y 90, queda una presencia mínima circunscrita a los valles ríos Apurímac, Eni y Mantaro, como usted bien ha mencionado, sin capacidad ya de ejercer atentados. Y, en mi opinión, han experimentado una mutación. De movimiento terrorista han pasado a integrarse completamente al circuito del narcotráfico. Ahora, señor Giaccoma, vale recordarle a nuestra audiencia que Abimael Guzmán, fundador del grupo Sendero Luminoso, fue condenado a cadena perpetua, sentencia que además años después fue anulada y sin embargo continúa en prisión. Precisamente Guzmán no reconoce a estos sujetos como líderes del grupo armado. ¿Es posible que desde prisión Guzmán todavía pueda dirigir el movimiento si es que realmente existe? En la prisión que está Guzmán, en la base naval del Callao, nuestra principal base naval, y un ejemplo de base militar por su infraestructura y todo, veo muy difícil, muy complejo que él siga dirigiendo. Lo que explica la existencia de estos hermanos Quispe Palomino es la presencia de mandos medios que quedaron relegados, que se limitaron a irse al Braem, una zona inhóspita de la jungla peruana, de la selva peruana, y allí han ejercido actividades. Pero que sea un movimiento actualmente terrorista, con capacidad de hackear el Estado peruano, no lo son en lo más mínimo. Y reitero, su mutación hacia la interacción con el narcotráfico, sea a nivel de guardaespaldas, o a nivel de productores, o a nivel de firmas, es más que evidente. Solamente por decir algo, una cifra, se calcula en un número de 200 el grupo de terroristas que existen en el Braem. Pues ese número llegó a ser 12.000 en la mejor época del Sendero Luminoso. Creo que 12.000 a 200 hay mucha diferencia. Y esta presencia minúscula de estos señores Quispe Palomino se explica por ello. Son un grupillo que ha encontrado en el narcotráfico su modus vivendi. Ahora, ¿cuál sería el panorama político en Perú ante un posible resurgimiento como tal con fuerza de Sendero Luminoso? En primer lugar, una precisión. Tal resurgimiento es más que improbable. Y en segundo lugar, el Estado peruano derrotó a Sendero Luminoso, sea las Fuerzas Armadas y la sociedad civil organizada. Y creo, en mi opinión, que ya se tiene la receta de cómo enfrentarlo. Un resurgir de Sendero Luminoso casi imposible. Si se diese, sería fácilmente neutralizado por el Estado peruano por la experiencia adquirida. Ahora usted dice que es inviable, improbable que vuelvan, sin embargo, existe la actividad y la organización de estos hermanos Quispe Palomino. ¿Estarían buscando ellos tal vez el apoyo internacional para convertirse en una organización terrorista como tal y por eso están apelando a este nombre, Sendero Luminoso? Lo veo difícil por una razón. Están limitados a la zona de Braem, Valles, Ríos, Apurímac, Eni y Mantaro. Una zona inhóspita, una zona sin comunicación y una zona, digamos, totalmente alejada de los circuitos urbanos nacionales, digamos, ¿no? Son como una especie de últimos sobrevivientes de un conflicto armado interno que ya se dio. Me hace acordar mucho, salvando las distancias, por supuesto, a los soldados japoneses que seguían luchando 20 o 30 años después sin haberse enterado que habían sido derrotados. Salvo que en esta ocasión están, digamos, integrados al narcotráfico. Y eso es lo más preocupante. Están integrados al narcotráfico, constituyen una firma y allí radica su peligro.
ya no en su capacidad de hacer terrorismo. Ahora, falta todavía ponerle punto final, por lo que vemos, liberación de personas que eran mantenidas como esclavos en campos dominados por estos delincuentes. Es lo único que les queda, captar a población civil de una zona muy densa, muy escasamente poblada y usarla para el narcotráfico. Pero en ese sentido hay que reconocer dos cosas, que el Estado está actuando de manera correcta y que ha logrado encapsular a Sendero Luminoso en Hebraim. Lo que me preocupa a mí, como analista, es que el Estado peruano siempre captura terroristas tras terroristas, pero no escuchamos jamás que se desvincule una firma de narcotráfico. No escuchamos jamás que se capture a un narcotraficante en Hebraim, lo cual, digamos, personalmente no me agrada mucho y mueve a sospecha, ¿no? ¿Allí donde está la debilidad en este momento del Estado peruano, luchar contra el narcotráfico como tal? Sí, porque luchar contra el terrorismo implica un combate abierto, un combate, digamos, militar. Luchar contra el narcotráfico es más difícil por la capacidad corruptora del narcotráfico, por la inmensa cantidad de dinero que se maneja. Hace apenas 3 meses tuvimos a 2 agentes de inteligencia del ejército peruano que estaban transportando droga. Y creo que ese es el talón de Aquiles de la lucha contra el narcotráfico en el Hebraim, incluyendo a este remanente de Sendero. El ejército, al parecer, se enfrasca en luchas con Sendero, pero hay una especie de dejar pasar con el narcotráfico. Ahora, toda esta polémica surgida a raíz de estas liberaciones, ¿cómo ha impactado en el Perú? ¿La gente se siente segura o tiene miedo de que Sendero Luminoso pueda volver a las calles a sembrar el terror como tal en Perú? No hay ese temor porque se entiende que el Hebraim es algo muy lejano a Lima y muy lejano a cualquier capital de provincia, además. Digamos que se ha asumido, y enhorabuena que así sea, que el Sendero Luminoso ya está en sus estertores y, reitero, integrado al narcotráfico. Pero creo que puede mutar hacia una especie de cartel gigantesco de narcotráfico. Allí sí está el peligro de este grupo de los Quispe Palomino. Y creo que no se está tomando debida atención al crecimiento exponencial del narcotráfico en el Perú. No solo en el Hebraim, sino ya muy cerca a Lima, en la selva de Lima, digamos, en Loreto y en otras capitales. Solamente por citar un ejemplo, si antes se catalogaba, se catalogaba así al narcotráfico por hectáreas por cultivo de coca, ahora estamos viendo que a menos hectareaje de coca hay más producción de coca por mejoras genéticas que los narcotraficantes han hecho a las plantas. Pero como terrorismo en sí, dificulta mucho su resurgimiento. Es Luis Yacoma, analista político. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde de NTN 24. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Un placer, siempre bienvenido.